25, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 13. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios. Dan ganas más de leer ahí, ¿verdad? Mire qué bonito. Usted sabía que el verde refresca la vista, ¿verdad? No impacta en el cerebro. Usted ve la naturaleza, en su mayoría es verde, es óptico, es muy beneficioso y contrarresta mucho los rayos solares. Es una bendición, por eso es tan rico ver el verde. Mire cómo es el Señor de tremendo, ¿verdad? De maravilloso y de bueno para con nosotros. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Señor, en esta mañana pedimos que tú nos des el entendimiento y la comprensión de tu palabra, que tu palabra pueda impactar nuestra vida en esta hora, que nuestra vida pueda cambiar. Señor, sé propicio, solo tú lo puedes hacer. Toma en cuenta, Señor, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra intención de querer ser diferentes. Señor, sé propicio. Por favor, no apartes tu misericordia de nuestras vidas. Háblanos siempre a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice tu palabra a través de tu siervo Pablo. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por nuestro país que tengas misericordia y que lo bendigas. Y también bendecimos la vida de nuestro hermano Hugo Rodas, que tú le permitiste cumplir un año más de vida. Concédele los deseos de su corazón, fortalécelo y que pueda permanecer siempre en tus caminos. Bendice su casa, bendice su trabajo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Esto habla de un evento escatológico para el reino, más para el reino, pero también tiene una aplicación para la iglesia, que somos nosotros. Hay algunas razones que no las vamos a interpretar, en el que no aparece aquí la novia, la que será esposa. Aparecen las doncellas. Muchos creen de que una de las doncellas es la novia, pero no hay ninguna referencia exacta en relación a eso. Pero sí deja un mensaje
muy importante para la iglesia, para nosotros, su pueblo, para los creyentes de todos los tiempos. Deja una enseñanza muy clara y muy importante. Cuando digo muy importante es de que debemos de saberla, debemos de entenderla, debemos de tratar de hacerla. El tema para esta mañana es: preocupémonos por nuestro interior. Preocupémonos por nuestro interior. Aquí el Señor primeramente nos enseña a estar preparados para su regreso. Se dirigía al pueblo de Israel, se dirigía al reino, de que ellos debían de estar preparados para su regreso. Y Él compara su segunda venida con una alegre boda. Así está comparando Él, y está hablando de su segunda venida. No está hablando de que Él viene por su iglesia, viene para arrebatar a su iglesia y unirse con ella en las nubes, como lo revela el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. No está hablando del arrebatamiento, no está hablando del encuentro del Señor con su iglesia, sino que está hablando de esa parucía, que todo ojo lo verá. Está hablando de su segunda venida. Y por lo tanto, ellos y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Esta parábola sigue con el tema de estar listos, porque en el capítulo anterior, en el capítulo número 24, el Señor enseña sobre la necesidad de estar listos, de estar preparados. Entonces, aquellos que no se han preparado no pueden participar. Mire qué importante la revelación que el Señor le está dando al reino, y de lo cual nosotros como iglesia aprendemos y aprovechamos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en su capítulo 15 y versículo 4, dice que todas las cosas del antiguo pacto se enseñaron, se enseñaron, dice que son para nuestra enseñanza. Todos los acontecimientos que se dieron son para nuestra enseñanza. Entonces, si usted quiere saber qué es lo que nosotros debemos de hacer y no hacer, pues tenemos que irnos al pueblo de Israel, estudiar la vida de Israel y aplicarla a nuestra propia vida. ¿Qué cosas hicieron que les fue mal? Esas cosas nosotros no las hagamos. ¿Qué cosas hicieron para que a ellos les fuera bien? Esas son las cosas que nosotros debemos de hacer. Entonces, esta parábola sigue con el tema de estar listos. La pregunta es: ¿qué es estar listos? ¿Qué es prepararse? Porque si esta parábola ese es el tema, esa es la enseñanza, ese es el mensaje, esa es la advertencia, esa es la amonestación, ¿qué es entonces? ¿Qué es estar listos? ¿Qué es estar preparados? ¿Que acaso podemos estar listos? ¿Que acaso podemos encontrarnos en determinado momento estar preparados? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice de que debemos de estar preparados o que debemos de estar listos? Si la primera respuesta que nosotros salimos es: nadie puede estar preparado, nadie está preparado o nadie está listo. Y es una verdad. Es una verdad que se llega a detectar cuando nosotros estamos conscientes de lo que es estar preparados y lo comparamos con nuestra naturaleza. Cuando nosotros vemos nuestra naturaleza por ese espejo que es la palabra, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que nunca vamos a estar preparados, nunca vamos a estar listos. ¿En qué sentido? En el que podemos decir: hoy sí, hoy estoy completo, hoy estoy perfecto, ya estoy listo, ya estoy preparado. Entonces, cuando encontramos esa verdad y la comparamos con nuestra vida, nos damos cuenta de que nunca estamos preparados. Entonces, ¿qué significa estar preparados? ¿Qué significa estar listos? Esta parábola se encarga de dar mucha luz
para que nosotros podamos entender algunas cosas importantes para nuestra vida y seguirlas. Y si nosotros seguimos estas enseñanzas, esta preparación, esta manera de prepararnos, esta forma de prepararnos, entonces nosotros vamos a caminar y ya no vamos a estar pensando en si estamos listos o no estamos listos. ¿Por qué? Porque esa enseñanza se ha vuelto parte de nuestra vida. Ya no estamos pensando en su venida, sino que estamos deleitándonos en nuestro caminar, estamos deleitándonos en nuestra forma de vivir, aunque esto nos está llevando a una preparación continua. Amén. Entonces, fíjese que el versículo número 13 dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si nosotros vemos ese versículo, y lo comparamos con el versículo 42 del capítulo 24, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mire, está prácticamente diciendo lo mismo. Ya lo dijo en la enseñanza del capítulo 24 y ahora lo vuelve a repetir casi literalmente cuando se está refiriendo a las 10 vírgenes. Y dice: velad pues. Entonces, ¿qué es prepararse? ¿Qué es estar listo? Es velar. Amén. Velad pues, porque no sabéis ni la hora, no sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Señor. Ahora, voy a entrar en algún pequeño detalle. Ha habido aparentemente mucha repetición en qué es estar listo entonces, o en qué es estar preparados. ¿Qué es estar listo? Estar consciente de no estar listo. Amén. Porque esa es la verdad. Cuando usted está consciente de que no está listo, entonces está preparado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted hace si usted está consciente de que no está listo? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros prepararnos para un examen? Cuando yo estoy consciente de que no estoy listo para examinarme y mañana me examino, desde este momento hasta que amanece, que es un error, ¿verdad? Pero desde este momento hasta que amanece yo paso estudiando. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que no estoy listo. Pero el que considera que está listo no estudia. Entonces, el que cree que está listo no se prepara. Entonces no está listo. ¿Comprendió esa parte? Vale, espero que sí. Entonces, repito, es estar consciente de no estar listo. Son los que perseveran en el camino. Son los que no dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque están conscientes de que no están listos. Están conscientes o estamos conscientes de que no estamos preparados. Entonces me congrego porque tengo esa conciencia. Me congrego porque necesito congregarme. Me congrego porque necesito recibir la palabra del Señor. Me congrego porque necesito ser ministrado. Y no solo somos ministrados por la palabra, somos ministrados de muchas maneras cuando nosotros nos congregamos. Porque solo el hecho de congregarnos nos preserva de muchas cosas. El hecho de adorar al Señor ministra tanto nuestra vida. El hecho de esta confraternidad o esta fraternidad que nosotros tenemos, esta coinonía que nosotros tenemos. Por eso para mí pienso y digo, qué bienaventuradas las mujeres de la iglesia que tienen su reunión donde solo están ellas y pueden compartir, aunque sea de un refrigerio, ese compartir. Mire, solo eso es una bendición. Qué cosas compartimos, qué cosas platicamos, cómo nos sentimos, etcétera. Es el lugar donde todas las mujeres
deben de sentirse que son importantes para el Señor y que aunque se pueda ver algo indebido, sabemos que no hay acepción de personas a los ojos del Señor. Para eso es la reunión de mujeres. No podemos darnos el lujo de hacer sentir mal a una hermana en esa reunión. Ese es el momento para demostrar que todas son iguales, de que todos somos iguales. Amén. Entonces, es importante estar conscientes de esa verdad. ¿Qué es estar preparados? Repito, los que no están listos. Estos son aquellos que, como les dijera, son aquellos que creen que lo están. Repito, los que no están listos son aquellos que creen que lo están, o aquellos que a última hora pueden prepararse o que a último momento encontrarán aceite. Esto es los que no están listos. Repito, los que no están listos son aquellos que creen que lo están. Bueno, con la primera explicación creo que quedaba claro y entendible quiénes son entonces los que no están listos. Amén. Entonces, estos creen que a última hora pueden alcanzar ese nivel espiritual, y eso es completamente falso. Porque si usted le pone atención a la enseñanza, usted se va a dar cuenta, no solo en esa enseñanza, sino en toda la Biblia, que nos habla y nos enseña de prepararnos. O sea, esto es un proceso de preparación. Si usted puso atención a la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 13, usted pudo encontrar ahí que habla de un proceso, habla de una preparación, y se dieron muchas circunstancias en esos 13 versículos. Entonces, una parte importante del relato es la demora, porque dice la Escritura, tardándose el esposo, tardándose. Esta palabra griega, tardándose, es que tomó tiempo. ¿Por qué tomó tiempo? No sabemos por qué tomó tiempo. En el caso del Señor podría ser, como lo dice el apóstol Pedro en una de sus, no sé si en su primera epístola, donde dice, no es que el Señor retarda su venida, sino que el Señor está tomando tiempo por nosotros, para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos arrepintamos. Entonces Él se tarda no solamente porque Él se levantó tarde, porque Él es irresponsable, no. Aquí es que esa palabra significa tomar tiempo, quedarse, esperar, o sea, tardar o demorar. Entonces la iglesia debe estar preparándose siempre para su arrebatamiento, y el reino tiene que estarse preparando siempre para el encuentro con su Dios en su segunda venida. El reino debe de estar preparándose siempre para la parusía. Ellos tienen que prepararse. Pero antes de eso hay un evento que nosotros lo sabemos. Si usted nota, a ellos no se les habló del arrebatamiento ni se les habló de la iglesia. En todo lo que es el evangelio no se menciona absolutamente nada de lo que es iglesia, a excepción donde dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es la única porción donde el Señor habla de la iglesia. Sin embargo, tuvieron ciertas revelaciones, como la que el apóstol Pedro escribe en una de sus cartas, si no me equivoco también en su primera carta, donde ellos dice que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas indagaron diligentemente qué pueblo, qué tiempo, etcétera, etcétera, eran todas estas cosas tan maravillosas. Entonces, el propósito es que el reino debe de estarse preparando siempre. La iglesia debe de estarse preparando siempre. Hay algo muy, muy especial en este sentido. Hay algo muy especial para el reino, en que primero es el arrebatamiento de la iglesia y después es el tiempo del reino. ¿En qué forma es bien importante esto para ellos y muy bueno? Si nosotros vemos que Elías era figura de la iglesia y él fue arrebatado.
él fue llevado, fue separado de Eliseo. Fue separado de Eliseo. Repitiendo, fue separado de Eliseo. Eliseo representa al reino. Quedó en la tierra, siguió en la tierra. No era todavía su tiempo. Pero qué bendición es que Eliseo vio el arrebatamiento de Elías. Entonces esto le mostraba a Eliseo la veracidad de la entrega. Si como Eliseo representando al reino, el reino, el que se quede, no quiero decir los que nos quedemos, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero imagínense, si nosotros nos quedáramos, nos diéramos cuenta de la veracidad de lo que es la entrega. Cosa que nosotros posiblemente no le dimos valor, no le dimos importancia, no hubo credibilidad. Y nos refugiamos en que Dios es bueno, en que Dios es misericordioso, y no nos preparamos. El arrebatamiento a los creyentes que se percaten y que se den cuenta que en el momento será muy difícil comprenderlo porque va a ser secretamente. Sin embargo, el reino tiene que llegar a un momento, porque aquí vemos a un Eliseo, que él pudo darse cuenta de que su Señor le fue quitado. Fue arrebatado vivo. Amén. Entonces, esto le daría al reino ese sentir. Qué tremendo. Ahora, después de darse cuenta de esta verdad, ¿quién no se va a querer preparar? Pero ¿por qué tenemos que esperar un acontecimiento tan difícil como el que le acabo de mencionar para que nosotros nos preparemos cuando el Señor en su período de gracia nos dio el tiempo para prepararnos y no lo hicimos? Entonces, qué duro es que tenemos que ver ese evento, darnos cuenta de esa situación para venir y prepararnos, y ya no hay periodo de gracia. Este es el problema difícil. ¿Por qué? Porque ahí encontramos, después del arrebatamiento en el tiempo de Elías, encontramos otra situación que nos enseña los eventos del porvenir. Cuando aparecen ahí, hermano, 42 muchachos haciendo mofa y haciendo burla de Eliseo. Y Eliseo los maldice. Y aparecen dos osos. La bestia, el anticristo. Aparecen dos osos. Y devoran a los 42 jóvenes. Entonces, qué tremendo, porque lo que viene nos va a hacer que de verdad nos entreguemos, pero se acabó la gracia. Entonces ahora tenemos que pagar nosotros con nuestro cuerpo, porque el cuerpo místico ya fue quitado, ya no hay cuerpo, ya no hay donde caiga el juicio. Y esto siempre en el caso de Cristo. Nosotros somos el místico, pero Él era el físico, y en Él cayó todo para que nosotros no fuéramos afectados. Pero al ser quitada la iglesia, ya no hay cuerpo en la tierra. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Tesalonicenses que hay algo que al presente lo detiene. Y todos llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo o la iglesia, que es lo mismo, el Espíritu Santo mora en la iglesia, es lo que detiene la manifestación del anticristo. Pero una vez la iglesia sea quitada, entonces se manifestará aquel inicuo. Y hay de aquellos, y eso lo enseñó el Señor en el capítulo número 24, hay de aquellos que les toque pasar por la tribulación y la gran tribulación. Entonces se van a tener que entregar, pero porque se dieron cuenta de la veracidad de la palabra, la veracidad de la entrega, la veracidad de la consagración. Amén. Entonces, qué importante, en cierto modo, esa ventaja, que yo no quisiera tener esa ventaja y que la tenga otro el que quiera. Dos cosas bien importantes nos dicen las tres parábolas. Aquí en este capítulo hay tres parábolas. La primera es las 10 vírgenes. La segunda son los talentos. Y la tercera, las ovejas y los cabritos. Amén. Que nos enseñan a estar despiertos. Despiertos y activos.
qué importante es esto. Esta parábola nos enseña a nosotros, la iglesia, no hablemos del reino, a nosotros que tenemos esta palabra y que esta palabra nos es revelada. ¿Por qué? Desde el momento en que existe, en el momento de que hay alguien que nos puede explicar esta verdad, es una revelación para nosotros. Entonces, ¿qué privilegio más grande y más hermoso el que nosotros como iglesia tenemos? Entonces, estas enseñan a estar despiertos y activos. Despierto es sobrios. Qué importante es estar sobrio. Amén. Sobrios y activos. La primera parábola, las 10 vírgenes, es la más bella de todas. ¿Por qué? Porque habla sobre la fidelidad. Es un golpe a nuestra vida, ¿verdad? Es un golpe a nuestro ser. Es un golpe a nuestra conciencia. Porque esta parábola habla de la fidelidad del creyente. La fidelidad en mantenernos despiertos. La fidelidad en mantenernos activos. Despiertos y activos. Hay una alabanza que yo paso oyendo mucho, cuando dice que no durmamos como los demás. Qué tremendo. Mira, a mí esa alabanza, aparte de que en sí como alabanza es bella, la palabra, lo que me está diciendo, conmueve, sacude, quebranta. ¿Por qué? Porque lo primero que uno ve en uno, en sí mismo, es infidelidad. Es lo primero que uno ve. Ahora, recuerde, ¿qué es estar preparado? ¿Qué es estar listo? Estar preparado es estar consciente de que no estamos listos. Estar preparado es estar consciente de que si a mí me preguntan, hermano, si esta mañana el Señor viniera, usted se diría, ay hermano, me quedo arreglando el aire para poder soportar el calor que viene. Entonces, ¿usted está consciente de que se va? No está listo. Porque difícilmente usted llenaría los requisitos que la Escritura dice. Entonces, como no podemos jamás llenar esos requisitos, entonces hubo alguien que lo hizo por nosotros. Pero eso me mantiene despierto y activo. Que el Señor se tarde no debiera extrañarnos. Amén. Vemos que se quedaron dormidas. Todas se quedaron dormidas. Una vez que se pone el sol, todo es oscuro y no se puede hacer nada. Las 10 se durmieron. Amén. Pero vamos a ver algunas, más que todo algunas citas que son muy importantes para poder entender de una manera bíblica, de una manera literal. Todas se durmieron. Qué tremendo. O sea, mire qué tremendo es. Todas se durmieron. Pero había una diferencia en unas y una diferencia en otras. O sea, usted se puede dormir, pero aparte de eso, ¿habrá algo más que lo pueda preservar? Porque usted se va a cansar. Todos nos cansamos. Esto es igual. ¿Que acaso el que está preparado, en el sentido bíblico, aquel que está preparado, que acaso el que está preparado no se duerme? Sí, se duerme. ¿Que acaso el que está preparado no se desanima? Sí, se desanima. Claro que sí, es normal. ¿Que acaso el que está preparado no debe de entristecerse? ¿Cómo no? Se entristece. Pero eso no lo elimina. El que se durmió no lo eliminó. El que se desanimó no lo eliminó. El que se entristeció, esa tristeza, no lo eliminó. Hermano, el hecho que usted esté bien en el Señor no significa que no le van a afectar las cosas que pasan en su vida y en su alrededor. Pero eso
no lo elimina. Y si eso no lo elimina, entonces significa que usted está preparándose siempre. Usted está preparado, podríamos decir. Usted está listo. ¿Por qué? Porque usted no ha dejado de hacer. Que el Señor nos encuentre haciendo así, dice el Evangelio de Mateo 24. Usted sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque no puedo ir y buscarlo y enseñárselo. Pero sí veamos Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 y versículo número 4. Estamos en el momento de que se quedaron dormidas, todas, las 10. No solamente las insensatas, sino las prudentes. Dice así el versículo número 4. El Señor Jesús habla y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Yo le quiero preguntar, disculpe, me voy a pasar algo bien humano, bien trivial. ¿Es momento usted para que se duerma ahorita? ¿En qué momento usted debe de dormir? Igual en la oración, igual en el ayuno. Hay un tiempo en que usted no debe de comer porque se ha sometido, y ese sometimiento sea con guianza. Usted no debe de comer. Una vez terminado el ayuno, usted va a poder comer cuando quiera, lo que quiera. Pero si usted se somete al ayuno, usted sabe que no es momento de comer. No es pecado que coma, pero usted dice: no pierdo si como. Yo puedo comer, pero todo me es lícito. Pero en ese momento no me conviene. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el Señor ha puesto en mi corazón hacerlo, y tengo que aprovechar para dominar, aprender a dominar, y que mi carne aprenda a sujetarse. Ese es uno de los propósitos para nosotros, el ayuno. Entonces, este no es el momento para poder dormir. La hora de dormir es en la noche. Este no es el momento para dormir, es el momento para trabajar. Este no es el momento para dormir, este es el momento para poner atención a lo que el Señor quiere que yo sepa, a algo que es para mi bien, algo que me beneficia. Esto es algo que yo tuve que haber tenido desde que tengo razón. Si yo hubiera tenido todo esto desde el tiempo en que me comenzó la razón, yo no fuera quien soy. Yo no hubiera hecho lo que hice. No tuviera los problemas que tengo. Siempre tuviera problemas, pero fueran diferentes. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Pero hubiera estado preparado para poderme enfrentar a cada uno de los retos de mi vida, y especialmente a aquellos momentos donde yo tenía que decidir, pero como lamentablemente no tenía el consejo, entonces o no lo atesoré, que es lo mismo, no tenía el consejo, no pude enfrentarme a la realidad del momento de la vida, y por lo tanto traigo las consecuencias. Y hasta que uno llega a este entendimiento y a esta madurez, uno dice: me equivoqué, estoy pagando yo facturas altísimas por no haberle hecho frente a la verdad de la vida. Me dejé guiar únicamente por el que dirán. No me importó mi vida en ese momento. No tuve la capacidad de poder correr y escapar por mi propia vida. No tuve la capacidad, carecía de ese conocimiento. Entonces, qué tremendo cuando el Señor, aunque en otro contexto, pero muy similar a lo que estamos hablando, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto es en lo literal y esto es en la batalla espiritual. Vendrá un momento en que vamos a encontrarnos en el conflicto de la vida, y si nosotros no nos preparamos para ese conflicto, no podemos hacer nada. Si viene la prueba y no estoy preparado, imposible que yo pueda responderle a la prueba. Me va a descalificar, me va a reprobar, me va a ir mal, me va a vencer, me va a derrotar. No solo vencer, me va a derrotar, que son otras consecuencias. Amén.
Entonces, lo que se espera de ellas no es trabajo en sí, sino fidelidad del corazón. Hablando de las vírgenes, no se está esperando de ellas trabajo, sino la fidelidad de corazón. ¿Qué es fidelidad en sí? Porque ¿cuántos pueden hacer cosas que no quieren hacer? ¿Acaso Pablo dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que yo no quiero hacer, eso hago? Entonces, ¿por eso es eliminado? No, no es eliminado por eso. Hermano, tómelo en el sentido espiritual y tómelo en el sentido de la verdad. No estamos aquí tratando la manera de querer demostrar que lo negro es gris. No estoy hablando de eso. Pienso y comprendo que estoy tratando con personas adultas, con personas maduras que me comprenden, porque el todo de la Biblia se enseña aquí. No se enseña algunas cosas que nos convienen, y las que no nos convienen no las tocamos. Porque yo puedo encontrar en la Biblia que alguien bebió vino, por ejemplo. Ah, pero mire, ahí dice que hay que tomar vino, entonces se puede, hermano. Qué rico, ya esperaba encontrar una cita así, porque... Pero si yo sé que el todo dice que no, aunque ahí diga que se toma, no me lo voy a tomar, porque el todo de la Biblia dice que no. ¿Ve la diferencia? Entonces, mire qué importante, fidelidad la que estaban pidiéndole. Fidelidad en el corazón. En el libro de los Cantares, capítulo 5, Cantares, capítulo 5, y versículo número 2. Solo la primera parte, se divide como en 3 partes o 4 el versículo. Mire qué lindo lo que dice. Yo dormía, pero mi corazón... ¿qué es la diferencia entre las sensatas y las prudentes y las insensatas? ¿Cuál era la diferencia? En que las insensatas, como no estaban preparadas, nunca se habían preparado, entonces no podían velar aunque se durmieran. Las otras se durmieron, pero como continuamente habían estado en preparación, significa que ellas se durmieron, pero dormidas, su corazón ¿qué? Velaba. En sus corazones estaban conscientes. Amén. A eso es a lo que el Señor se refiere en el versículo número 13 del capítulo 25 y en el versículo número 42 del capítulo 24. Velad, velad. No es no duerman, hermano. Si no dormían se mueren. Si usted no duerme, está muriendo. Oiga, si usted no duerme, literalmente, usted está muriendo. Va perdiendo vida su cerebro. Su cerebro necesita dormir, y aún durmiendo no es total que él descansa. Entonces, ¿a qué se refiere con velad? Velad, así como lo dice Cantares, que leímos en el versículo número 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Mire qué tremendo el velad en la palabra griega, gregoreu, mantener despierto. Oiga, mantener despierto. Un ejemplo, por casualidad, usted le sirve al Señor, un ejemplo. Le sirve al Señor, usted se duerme y dormida o dormido, usted sigue sirviéndole al Señor en el sueño. Y usted se despierta pensando en el Señor. Vela, mantenerse despierto, vigilar, velar. Vigilante es como dormir haciendo lo que debo, lo que no debo de dejar de hacer jamás, y despertándome haciendo lo que estaba haciendo cuando me dormí.
Hay una alabanza que muchos la critican y dicen que esa es una gran mentira. Cuando cantamos y decimos, mi pensamiento eres tú, Señor. Muchos nos critican y dicen, esa es mentira, dice, porque uno no lo pasa pensando en lo mismo. Bueno, ¿y si nosotros sí? Todo el tiempo, Señor. Mire, no importa, hermano, en la situación en la cual nos encontremos, hagamos, nos pase. Qué tremendo cuando dice, en todo, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, Señor, gracias, Señor, qué bendición, en lo bueno y en las cosas que no son correctas para nosotros. Bueno, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Hermano, qué tremendo. Eso es que velar. Entonces dice el Señor, velad pues. ¿Por qué? Porque el velar es el que te mantiene todo el tiempo preparándote para que no seas sorprendido. Espero que sí me esté dando a entender. Entonces, ¿cuándo es que se puede vivir así? Aquí lo enseña la misma porción de Mateo 25. Se vive así solo cuando nuestra lámpara se mantiene llena de aceite. Amén. Entonces, esto nos muestra, como en toda la Biblia, que no todo está hecho con la conversión. No todo está hecho desde el momento en que yo acepto a Cristo. No todo está hecho. La conversión o el aceptar a Cristo es el inicio. Solamente es el inicio. Entonces, si alguien solamente acepta al Señor y ya estuvo, lo más seguro es que se va a perder, como el que es engendrado y no pasa los 9 meses en el vientre. Se puede engendrar, se puede concebir, pero se puede abortar. Natural o producido por el hombre. Ese gozo de la conversión tiene que durar hasta nuestra muerte o hasta su venida. Amén. Ese gozo de la conversión es la que nos mete o nos somete a ese proceso. Si en la conversión no hay gozo, no nos congregamos. Si en la conversión no hay gozo, si no estamos conscientes de lo que hemos hecho, de lo que es la conversión, de lo que es aceptar a Cristo, difícilmente entremos a ese proceso. Porque hay mucha gente que acepta al Señor y nunca se congrega. Se pierde. Ese lapso es el que evidencia si somos salvos. Porque en esa perseverancia estamos siendo restaurados y preparados para la muerte o para su venida. Cuando yo entendí esto, fue tremendo para mí. Porque nosotros en nuestra falta de conocimiento siempre decimos, es que me estoy preparando para la venida del Señor. Y qué tremendo, porque una vez un inconverso, de seguro un hijo del diablo, un mensajero del diablo, me dijo, y si te morís y Cristo no viene, me dijo. A la vez Dios lo ocupó como una bendición porque me hizo reflexionar. Y lo que entendí no fue lo que él realmente dijo y entendía y quiso afectarme, sino que al contrario, lo que yo pude entender es, qué bendición, o sea que no debo de prepararme para la venida, tengo que prepararme para el día de la muerte. Y ser de aquellos que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 13. Pero no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, qué tremendo. Hoy me preguntan, ¿y tú para qué te preparas? Para el día de la muerte. Y si el Señor viene, estar preparado para su venida, para mi encuentro con Él. Pero ahora yo estoy preparándome para la muerte. ¿Cuándo estoy preparado para la muerte? Cuando acepto y reconozco que voy a morir. Cuando no estoy preparado es porque no quiero morirme, entonces no estoy preparado. Cuando usted dice, Señor, en el momento que tú quieras, entonces usted ya está listo para morirse. Sí, hermano, porque podemos tener esa paz. Ya no le tenemos miedo a los féretros. Ya no le tenemos miedo de llegar ahí y ver un cuerpo inerte.
Asegurarse una reserva de aceite es conseguir los medios que permitirán perseverar en nuestra vocación. Mire qué importante esto. Asegurarse una reserva de aceite es conseguir los medios que permitirán perseverar en nuestra vocación. ¿Qué es lo que nos hace perseverar en lo que somos? En ser creyentes, en ser servidores, en ser líderes, en ser lo que sea. ¿Qué es lo que hace que perseveremos? El tener aceite. Qué importante es entonces tener aceite en nosotros. Porque fíjese que en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 6, es bien importante el aceite como la armadura. Fíjese qué importante. El aceite es para poder perseverar en nuestra vocación. Amén. ¿Por qué? Porque fíjese que en lo que las otras que no tenían aceite, en lo que las otras, ¿por qué se les acabó el aceite? Porque sus lámparas se apagaban. ¿Y a cuántos se nos están apagando las lámparas? Entonces, qué tremendo que en lo que ellas fueron a buscar el aceite, el esposo vino. Entonces, no perseveraron en su vocación. ¿Y cuál era su vocación? Esperar al novio. ¿Cuál es su vocación? Servir. ¿Cuál es su vocación? Ser líder. ¿Cuál es su vocación? Es ser pastor. ¿Cuál es su vocación? Ser músico. ¿Cuál es su vocación? Ser director. ¿Cuál es su vocación? Ser maestro. ¿Cuál es su vocación? Si no es el de esperar al Señor, entonces su vocación no es su vocación. Porque mi vocación no es por ser pastor. Mi vocación es esperar al Señor. Mi vocación es estar preparado para el día de la muerte. ¿Por qué? Porque el día de la muerte me envía al lugar eterno a donde estoy destinado. Entonces mire lo que dice Pablo en 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Mire, en vez de armadura, pongámosle aceite. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no hacerle frente al día malo? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no hacerle frente al día malo? Piense por un momento. Cuando carecemos de vida espiritual, que es ya vamos a llegar a ese punto, que es la realidad interior del creyente verdadero. ¿Qué es lo que nos hace soportar, permanecer, perseverar? ¿Qué es lo que nos hace? Mire lo que dice Pablo de esta manera. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Oiga, para que podáis, ¿qué? Oiga, resistir. ¿Entiende esa parte? Para que podáis resistir en el día malo. O sea que en el día malo, ¿qué cosas no podemos resistir? Para que podáis resistir. Oiga, no dice para que podáis ganar. No dice para que podáis alcanzar, para que podáis lograr, sino para que podáis resistir. ¿Resististe? Sí, pasaste la prueba. ¿Resististe el desierto? Sí, lo resistí. Pasaste la prueba. O sea, ¿no se eliminó? No, no lo eliminaron. ¿Resistió? Ah, entonces pasó la prueba. La carencia de aceite en nosotros no nos permite resistir las cosas en las cuales nos enfrentamos. Amén. Ya casi termino. Entonces, para todos, la fidelidad se vuelve pesada. Entonces no hay otro camino fuera de la perseverancia para llegar hasta el final. Fíjese lo que dice el versículo. Volvamos a Mateo. Ya casi terminamos. En lo que se ablanda la gallina terminamos.
Amén. 25:13. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto lo vamos a ver con Mateo 24:13, también el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, mire qué tremendo lo que está diciendo ahí, ese será salvo. Es decir, para darnos cuenta no de que somos mejores que otros, sino que hemos creído de verdad. ¿Qué es perseverar? No es que somos mejores que otros. El perseverar es que hemos creído de verdad. ¿Qué es lo que lo ha hecho a usted perseverar? Es que ha creído. ¿Por qué no lo ha eliminado? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Es que yo sé en quién he creído. Mira qué bendición. Eso es exactamente cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Hermano, y si hablamos, está hablando de Cristo, y si Cristo ni siquiera había venido a la tierra, ni siquiera había nacido por mujer. ¿Usted sabe en quién ha creído? Eso lo va a hacer perseverar hasta el fin. No importa cómo llegue, boqueando, agonizando, abandonado, tirado, echado en lo más recóndito del desierto, en el valle más bajo, usted ahí va a perseverar. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire qué tremendo es tener aceite. Es que el tener aceite no es ser predicador, maestro, servidor, líder, etcétera, etcétera. Eso no es tener aceite. Esa es una añadidura. Por eso es muy, muy importante. Amén. ¿Qué pasa con aquellos del versículo número 3? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. A mí esto me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque estos son aquellos apóstatas que solo mantuvieron una apariencia. La lámpara es apariencia. Pero ¿para qué sirve una lámpara sin aceite? Hermano, ¿de qué me sirve esa ¿cómo se llama esa? ¿Candela? ¿Esa es la candela? Candela, va. Es que no es candela, pero digamos candela. ¿De qué me sirve esa candela? Ese tubo fluorescente. ¿De qué me sirve sin energía eléctrica? ¿Y cuántos somos tubos fluorescentes sin electricidad? ¿Cuántos somos lámpara sin aceite? Entonces, el que solo es lámpara, el que solo habla de una exterioridad y es carente de realidad interior que está representado en el aceite, ese es un apóstata. ¿Por qué? Porque dice ser lámpara, pero no tiene aceite. Por eso nunca os conocí. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo. Una apariencia falsa. ¿Por qué? Porque estaban vacías esas lámparas. ¿Por qué estaban vacías? Porque carecían de fidelidad y perseverancia. El aceite está representado en que carecían de fidelidad y perseverancia.
no fueron perseverantes. Tomaron sus lámparas, tomaron su Biblia, ¿y cuántas veces la ha leído? Nunca. Fueron al culto, ¿y qué aprendió? Estuvo bonito. Es que nos reímos, mira qué bonito estuvo. Y así le pondría yo cualquier otro ejemplo. Eso es apostasía sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a terminar mal. Por eso, qué tremendo. ¿Está listo? Sí. ¿Por qué? Ay, me siento como cucaracha aplastada. Me siento indigno de entrar por esa puerta. Yo no merezco este privilegio. Me da una gran vergüenza con el Señor que me tome en cuenta. Me siento mal que usted me diga, ay, hermanito lindo. ¿Sabe qué significa eso? Ah, hay aceite. Porque el apóstata se lo cree todo. Fidelidad y perseverancia. Fidelidad, lealtad. Lealtad, cumplimiento de lo que exigen las leyes de fidelidad y el honor. Fidelidad, amor y gratitud que muestran los animales al hombre. La fidelidad del perro le muestra, mire qué tremendo, amor y gratitud. El perro demuestra amor y gratitud. ¿Y nosotros, que tenemos razón? Lealtad, tenemos amor y gratitud. Señor, perdóname. Señor, tú no te mereces que yo sea así. Fidelidad. Qué importante es comprender la fidelidad. No es el concepto que manejamos los humanos. Perseverancia es la acción y efecto de perseverar. Perseverar, mantenerse constantemente en la prosecución de lo comenzado en una actitud, en una opinión. Perseverar es, creo en el Señor. Sí, pero ahí no te toman en cuenta. Es que yo creo en el Señor. Sí, pero tú no sirves. Sí, pero yo creo en el Señor. Sí, pero tú no das el ancho. Sí, pero yo creo en el Señor. Si tú no tienes ni buena voz. Sí, pero yo creo en el Señor. Si tú nunca entiendes la palabra. Sí, pero yo creo en el Señor. Soy perseverante. Ay, hermano, si fuera por cantar, ninguno estuviera aquí. Porque aquí nos hacemos barra en desentonarnos. Usted no puede decir, hermano, ¿cómo le salen los gallos? Usted no se los oye. No es así. Hay amor y gratitud al Señor. Cuando hay amor y gratitud, no me importa lo que la gente piense o diga de mí. No me importa. Me debo a Él. Igual que el perrito. A los que Él escoge, Él les pide antes que nada fidelidad y perseverancia. Ambas cosas muy escasas en este mundo. Y es con ellas que somos luz. ¿En qué somos luz? Perseverancia, fidelidad. Si hay fidelidad y perseverancia en nosotros, somos luz. Porque es lo que el Señor pide para nosotros. Ya terminé. El tiempo desde hace rato se me acabó. ¿Cuántos seremos como las insensatas que no le sacaron utilidad a su vida en el Señor y no se provee abundantemente de lo que les hace falta? ¿Cuántos somos como las insensatas? Hermano, qué tremendo. Ellos no le sacaron utilidad a la vida en el Señor y no se proveyeron de lo que es correcto y de lo que es bueno. Que usted no le saque utilidad a esta vida es insensata. Si usted no le saca utilidad a esta vida, ay, hermano, qué triste. Y si usted no se provee abundantemente de lo que le hace falta, es que, óigame, la palabra me da lo que me hace falta. Señor, soy insensato, lo reconozco, sí, pero la palabra me enseña a ser sensato. Qué triste es que yo no pueda aprovechar abundantemente lo que me hace falta. Eso es ser uno insensato. Entonces, las necias
tienen ciertamente aceite, pero no abundante, no lo suficiente. ¿Qué es lo suficiente? Jamás es suficiente. Siempre se tiene que estar llenando. Jamás es suficiente. Usted no puede decir, no, ya fui muchos años cristiano. No es suficiente. No, ya fui al culto en la mañana, suficiente. Jamás es suficiente. Si usted se descuida, corre el peligro que en el momento en que usted necesitará tener aceite, es posible que se encuentre que no lo tenga. Usted nunca ha hecho viajes largos. Una vez en mi vida he hecho viajes larguísimos. Viaje de 4 días, 5 días, sin detenerme más que para dormir y comer. Y yo me recuerdo que yo no permitía que la aguja del tanque de combustible bajara de la mitad. No me podía dar el lujo. ¿Por qué? Porque no sabía hasta qué distancia iba a volver a encontrar una gasolinera. Entonces pues, pasaba hasta 3 veces en el día echándole combustible. ¿Por qué? Porque yo me sentía seguro cuando veía el tanque lleno. Distancias en las cuales usted puede pasar 7 horas y no encontrar ni siquiera un árbol. Cuando uno no conoce, uno tiene que estar siempre preparado. En este caminar usted nunca sabe qué es lo que viene. Usted tiene que estar preparado siempre. Que exista una realidad en nuestro interior. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesito? Tener aceite. Si tengo aceite, lo demás puede ser corregido. Si tengo aceite, lo demás ya no importa. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Porque en esta parábola tú nos enseñas que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. ¿Es sabio o es insensato? ¿Es sincero o es hipócrita? ¿Es lámpara llena o vacía? Si Él viene, hermano, ¿estamos listos? Porque la preparación espiritual no puede comprarse ni prestarse a último minuto. Y nos enseña esta parábola que nuestra relación con Dios debe ser propia. No puedes pedir, no puedes prestar, no te pueden dar. Tienes que ir a los que lo venden. Tienes que ir y mantenerte en una preparación. Eso es lo que quiere decir. Ve y anda donde del que vende el aceite. El aceite significa aquella realidad interior de la gracia, que será lo único que permanecerá cuando el Señor aparezca. Es lo único que permanecerá. El aceite, el Espíritu Santo. Por eso Pablo en sus cartas decía, no contristéis al Espíritu Santo. Los que no lo tengan son los que carecerán de la preparación esencial para encontrarse con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia y en su segunda venida a los del reino. Las que tengan aceite hasta la venida del Señor, representadas como prudentes, son las que se irán con el Señor. Hermanos, todos ahora nos vemos iguales. Todos somos lámpara. La diferencia es nuestro interior. ¿Tenemos o no tenemos aceite? Esa es la única diferencia. Y en ningún momento las que siempre mantuvieron aceite en sus lámparas jamás se dieron cuenta o no se percataron
de que ellas tenían o no tenían aceite en sus lámparas. Pero llegó el momento de la realidad interior. Cuando se avisó que venía el esposo, qué casualidad podríamos decir. No, no es casualidad, es una enseñanza que el Señor nos está dando. Cuando se oyó que venía el esposo, sus lámparas casi se apagaban, estaban apagándose. Y hasta entonces quisieron ellas prepararse, pero ya no se podía. Hermano, hoy es nuestro tiempo de prepararnos. Hoy es el tiempo de sentirnos mal. Hoy es el tiempo de negarnos a nosotros mismos. Hoy es el tiempo de pagar precios altos. Hoy es el tiempo de buscar al Señor en ruego, en súplica. Hoy es el tiempo de velar. Hoy es el tiempo de mantenernos despiertos y activos. Hoy es el tiempo en que debemos de luchar por mantenernos sobrios. Y es una relación personal. Aquí no cabe nadie en sus pensamientos. Solo usted y el Señor. Solo yo y el Señor. Hoy es el tiempo de sacarle utilidad a la vida en Cristo y de proveer abundantemente todo aquello que me hace falta. Por eso, preocupémonos por nuestro interior. No importa lo que la gente hable de usted, sea bueno o sea malo. Porque aunque le digan, hermano, qué lindo, hermano, quisiera ser como usted, ellos no saben la realidad interna de nuestra vida. Espero que usted sea como aquellos que siempre dicen, Señor, ten misericordia de mí. Usted está preparado. Usted podrá decirle al Señor siempre, no importa lo que alcance, no importa lo que haga, le dirá, Señor, no me pases de largo. El que está preparado es como aquel publicano en el templo que no se atrevía ni siquiera a levantar su cabeza. Y oiga lo que el Señor dijo de ese, que se golpeaba el pecho y que decía, sé propicio a mí que soy pecador. Oiga lo que el Señor dijo de ese hombre. Esa es la realidad interna. Porque muchos podemos aparentar todo lo diferente y no ser como manifestamos. Señor, esta es una verdad espantosa, Señor, terrible, pero es necesaria que como iglesia la recibamos, que como creyentes lo entendamos y que esta realidad no se la escondamos a los que no creen en ti todavía, que ellos puedan estar conscientes y aceptar ese reto de perseverar en fidelidad en ti, Señor. ¿Hay alguien esta mañana que necesita entregar su vida al Señor? Yo le invito en el nombre del Señor Jesús esta mañana. ¿Hay alguien que necesita entregar su vida a Cristo y llenar su lámpara de aceite? ¿Habrá alguien? Si hay alguien, no tenga temor. Hoy es el tiempo de llenar la lámpara, porque vendrá un momento en que no la podremos llenar. Hermano, esto también va para con usted. Este es el tiempo de llenar nuestras lámparas. ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida al Señor? Yo quiero invitar a aquellos que sienten que su lámpara se está vaciando de aceite. Usted ha sentido que ha perdido el amor a congregarse, a la oración, a la lectura bíblica, a la alabanza, y que le está llamando más la atención las cosas que no son espirituales. Yo le invito a que venga y pídale al Señor, porque yo no tengo que darle.
y dígale: Señor, yo estoy sintiendo que mis niveles de aceite están descendiendo. ¿Ha sentido la pereza espiritual? Yo le invito, hermano, a que le diga al Señor: Señor, yo quiero llenarme más de ti. He descendido en fidelidad. Hermano, descender en fidelidad no es irse en pos de otros dioses. No es solamente un adulterio espiritual. Descender en fidelidad son muchas formas en las cuales ya no somos fieles. Solo usted lo sabe, hermano. Mire, los que predicamos cuando estamos orando ni siquiera queremos abrir nuestros ojos, porque nosotros no somos ni jueces ni proveedores para juzgar y dar. Solo usted. Porque las 5 prudentes, ellas llenaron de aceite sus lámparas. ¿Comprende usted? Ellas llenaron sus lámparas de aceite. Las insensatas tenían falsas esperanzas. No les importó llenar sus lámparas sabiendo que no estaban llenas. Mire qué espantoso esto, hermano. Saber que estoy vacío y no llenarme. Es como que me espero una caminata larga y que no he comido y me sirvan comida y no me la coma. Es que hay que ser muy insensato para eso. No voy a aguantar el camino. Me voy a desmayar y lo más seguro que voy a perecer. ¿Se siente usted vacío? Renuncia al prejuicio. Pero hoy es el tiempo de llenar. No sabe cuánto tiempo más tendrá usted oportunidad de llenar su lámpara. En mi camino yo llenaba cada vez que encontraba una gasolinera. Un cuarto de tanque disminuía y yo andaba buscando ya en el camino y estar pendiente de una gasolinera. Porque no podía darme el lujo de exponerme a quedarme sin combustible en esos desiertos. Este desierto de la vida, hermano, es grande. Hoy usted puede llenar su tanque, hágalo. Mire, le estamos suplicando que lo llene. Es el amor de Cristo en usted. Llénelo. Está descendiendo